¿Cómo estás? Dios te bendiga en este día. Qué hermoso que es poder hacer volver, dice la palabra, ¿no? Cuando uno hace volver a alguien de una mala decisión, ¿no? Cuando la palabra misma en la boca dice que es espíritu, ¿no? Es vida. Y cuando sale de nuestra boca sale con ese poder en el cual cuando alguien lo oye con entendimiento, con sed, con necesidad, con humildad también, porque muchas veces podemos no ser humildes, de quedarnos oyendo la palabra de Dios, tomar en poco el vaso, como dice, ¿no? Pero lo que vale es el contenido en el cual si Dios hizo en mi vida, Dios va a hacer con vos, porque dice que Él nos escogió primero, que Él nos amó primero y Él hace como quiere. Y lo bueno es que nosotros en el camino del Señor vamos aprendiendo y vamos oyendo y aprendiendo desde nuestra vida cotidiana, en cada momento, en cada proceso, en cada situación hay un por qué darle gloria a Dios, porque nos damos cuenta que nosotros sin la guía de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, podemos caer en nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, y sin ponerlos en manos del Señor, sin encomendarlos a Él. Yo sé que nada sale bien, porque anduve fuera del camino del Señor, haciendo mis propios planes y proyectos, y sinceramente las consecuencias son las que te dan ¿no? el entendimiento de que no fueron buenas las decisiones, no fueron buenas lo que decidiste, lo que planificaste, y menos lejos de Dios. Lejos de Dios uno anda en su entendimiento, en lo que cree, en lo que piensa, en cómo capta la vida en ese momento. Uno piensa, bueno, esto es así, me tocó, es lo que me toca a mí vivir, es mi destino, como decimos muchos, mi destino es lo que a mí me toca, ¿no? Y realmente cuando uno viene al Señor, Dios viene a enderezar nuestros pasos, porque lámpara a los pies nuestros es su palabra y lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Y podía compartir una palabra de Jueces, ¿no? El libro de Jueces dice que hubieron 14 jueces en Israel. Y hay una parte que si leo en Jueces 13, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y bueno, nos ponemos a pensar de que el Señor siempre tenía que estar, si uno lee Jueces, siempre el Señor tenía que volver a levantar un juez, un rey, para que el pueblo de Israel volviera a arrepentirse, volviera a ponerse a cuentas con el Señor y se dejaran guiar por ese tiempo. Pero cuando no había quien los dirigiese, ellos volvían a andar como bien les parecía. Así habla la palabra en Jueces, si lo querés leer, 21, versículo 25, habla de esto justamente, que hacían como les parecía, o sea, que es como es el ser humano en sí mismo, como somos los seres humanos en sí mismos. Entonces los hijos de Israel se fueron también de cada uno a su tribu, a su familia, salieron de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si yo leo aquí el nacimiento justamente de Sansón, nació en el vientre de Manoah, una mujer que era estéril, pero el Señor le dijo: bueno, hasta aquí llegó tu esterilidad y vas a tener un hijo en el cual, bueno, no beberás vino ni sidra. Podés leer todo el capítulo 13, no beberás vino ni sidra ni cosa inmunda, dice, porque hay un hijo, no rapará su cabeza, dijo, porque es nazareo de nacimiento, y está dedicado a Dios. Y si bien, como podemos ver en el capítulo 7, que ella vuelve a preguntarle y vuelve a llamar al ángel para que le indique cómo criar a ese hijo. Y fíjate vos que hoy por hoy también nosotros tenemos esa actitud, ¿no? De que pensamos, como dice el mundo, bueno, los hijos no traen un manual, yo no sé cómo criarlo, no sé cómo hacer, y bueno, es como que vamos criándolos como podemos. Sin embargo, nosotros, vos sabés que tenemos la palabra de Dios, donde ir a consultar cómo guiar a nuestros hijos, cómo aconsejar a nuestros hijos. Muchas veces, tal vez, hay madres de adolescentes que no saben qué hacer con sus adolescentes. Pero una de las cosas que puedo decirte que he experimentado, ¿no? Pues ya tengo 6 hijos y desde 36 hacia abajo, ¿no? Hasta que tiene 4 añitos. Y cada vez que llegó la edad de la adolescencia,
Cuando estuve sin el Señor, porque bueno, tuve hijos que no los crié en el Señor, pude ver que el no oírlos, el pelearte con ellos, el estar constantemente encima de ellos, con castigos y peleándote y muchas veces maltratando, no sé, hablando mal, por decirlo así, tuvo sus consecuencias. Hubieron situaciones en las que realmente no sirvió, como dice la corrección, y trajo más rebeldía. Pero cuando llegué al Señor, hay situaciones en las que me tocó de aprender de que es mejor orar por nuestros hijos, que es orar por ese proceso que ellos están pasando de adolescencia, de adolecer, de sentir esas cosas que ellos no entienden, pero que si recordamos que nosotros también pasamos por situaciones de ese tipo, ¿no? Donde no podíamos entender por qué sentíamos una cosa u otra, hasta por nuestros padres sentíamos cosas feas, ¿no? Negatividad, no los queríamos, para nosotros eran malos, y eran malos padres para nosotros, cuando nos aconsejaban, cuando nos castigaban o no nos permitían algo. Pero bueno, el Señor en su palabra es un papá sabio, un papá que corrige. Acá dice que en el 13 dice que ellos hicieron lo malo y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El Señor también tiene una manera en que permite muchas veces que nos equivoquemos, que seamos un poco maltratados por el mundo, ¿no? Porque de otra manera no entendemos, como si no sufrimos consecuencias parece que no aprendemos, ¿no? Y el Señor a veces permite que nosotros pasemos por situaciones donde tengamos que ser tratados, ¿no? Para que nuestro carácter se moldee, para que aprendamos a menguar, a ser más humildes, a tener más sensibilidad, compasión. Y qué bueno que es aprender cuando tenemos guía, cuando tenemos como yo le digo, una cobertura, un pastor, alguien que te aconseja, que justamente prepara la palabra para que podamos vernos como en un espejo, como dice la palabra. Y ahí es donde empezamos a descubrir nuestras falencias. Y en sí mismo, cuando el Señor acá le da dones y talentos a este joven, a Sansón, sabemos que él tenía dones y talentos, pero no tenía carácter. Y si hoy lo pasamos a nuestra vida, digamos, o nuestra vida ministerial, si estamos yendo a la iglesia, o nuestra vida diaria, una persona que grita, que se desenfrena, que de repente golpea las cosas o golpea a las personas y sufre su familia, es un hombre que realmente no tiene carácter. Es un hombre que le falta carácter, porque tiene que llegar a gritar para que alguien le obedezca. Y eso es nuestra debilidad. Hablamos desde nuestra y gritamos desde nuestra debilidad, porque pensamos que así vamos a lograr algo. Pero el Señor, cuando le va hablando a Sansón, y Sansón es vencido porque realmente le faltó ese dominio propio, ese dominio de lo que se le enseñaba, porque el ángel dice, en el 13 dice, y el ángel de Jehová, vamos a leer desde el 12, ¿cómo ha de vivir el niño?, preguntan ellos, ¿no? No saben cómo hacer, cómo deben criarlo, y aquí es como nosotros tenemos la guía más segura, el manual más seguro, que es la palabra de Dios. Y cuando este niño nació, aquí dice en el 24, y la mujer dio a luz ese hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estael. El ángel de Jehová empezó a manifestarse en el niño. En nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por el Espíritu Santo nosotros podemos, como dice, el que cree pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, dice. Y dones y talentos que Dios entrega a los que se han vuelto, a los que han creído en Él. Porque es para el que cree, dice la palabra, ¿no? Entonces ya nacimos con dones y talentos. Ahora
La falta de carácter de Sansón se lo dejó realmente que él fuera de alguna manera queriéndole torcer el brazo a Dios, ¿no? Porque se le aconsejaba que no se casara con filisteas, la mamá le aconsejaba y demás, y sin embargo él cayó en la mano de una filistea. ¿Por qué? Por falta de carácter, por falta de dominio propio. Porque el carácter realmente es aquel que tiene dominio propio, aquel que ante algún ataque de alguna persona, alguien que viene muy furioso, digamos, y viene y te maltrata y te trata mal y uno no reacciona, sino que al contrario, es como que lo mira a la persona y ve su debilidad y puede tal vez hasta orar por esa persona, por la actitud que tuvo, ¿no? Y uno dice, bueno, eso es el dominio propio. ¿Cuánto mal nos hace no tener dominio propio? ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántas equivocaciones? Por tener un carácter a veces desenfrenado, ¿no? ¿Cuántos errores cometemos aún teniendo todos los dones y talentos que Dios nos ha dado? Porque a todo aquel creído, a todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aquel que ha pasado por el bautismo, pero más que nada el que cree, porque acá justamente no dice el que se bautizó, el que está casado, al que tiene un montón de normas y protocolos, ¿no? Sino al que cree. Al que cree tiene dones y talentos que Dios le da. Pero la importancia de someternos, ¿no? Bajo el consejo de sabios, bajo una cobertura y ante todo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, poder ponerlo en las manos del Señor para que Él pueda hacer la obra a través de nuestra vida en otros. Porque hoy por hoy podemos ver en distintas maneras, ¿no? Hombres que con el talento y el don que tienen hacen lo que bien les parece. Pero bueno, tal vez terminen como Sansón, ¿no? Porque es como que Dios llega un momento que dice hasta acá. Igual de cualquier manera Dios va a cumplir su propósito. Porque Sansón, aunque terminó ciego, raspado, él podía ver, dice, desde el lugar donde él estaba, si lees todo el capítulo de donde Sansón tenía estos problemas con los filisteos que lo atraparon, lo ataron a las columnas del templo, y él dice que sentía el calor desde una ventana y se acercaba, ¿no? Y él sentía el calor en su cara, él podía sentir. Y en un momento él le pide a Dios, porque él sabía que él tenía ese don todavía, y el Señor le devuelve, el Señor lo escucha, y el Señor esperaba que él fuera humilde en algún momento y se rindiera otra vez al Señor, rindiera su corazón. Y a nosotros mismos el Señor también. Podemos tener dones y talentos, pero no tener buen carácter, no tener un carácter con dominio propio y estar haciendo cualquier cosa. Aún con nuestros hijos, que es nuestro primer ministerio, con nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, con nuestro esposo. Al tener un carácter de una mujer que no se domina, que no respeta, que no honra, que no tiene el dominio, no se sujeta, es una mujer que por mucho que Dios le haya dado el ministerio, puede hacer que ese ministerio caiga. Igual de cualquier manera el Señor termina venciendo siempre, ¿no? Por lo que Él levanta a alguien, levanta por muchos que están, ¿no? Por oír. Por eso levanta a alguien para liberar a través de su palabra, a través de su consejo, que la palabra de Dios es poder, dice, es poder de Dios en la boca de aquellos que hemos entendido lo que hace la palabra en nuestra vida, ¿no? Cuando la palabra nos regenera, la palabra nos viene a instruir, nos viene a llegar a las coyunturas, a los tuétanos, a discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y Él hace que nuestros pensamientos y nuestras actitudes cambien, porque nos hace vernos, y nosotros ahí empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de actuar, de vivir, de ser, porque empezamos a mirarnos, ¿no? A todo aquel que presta atención, porque el que abre los oídos, dice, a la voz de los sabios también es el que puede cambiar, ¿no? El que desecha la palabra nunca va a poder atesorar nada, nunca va a poder cambiar, nunca va a poder rendirse totalmente al Señor, porque bueno,
porque la necedad hace que uno crea que es sabio en su propia opinión, y realmente ahí donde vemos muchas veces hogares destruidos, tal vez por alguien que no pone en práctica la palabra, el consejo del sabio. Y bueno, y aquí, ¿no?, en un momento cuando se rinde Sansón al Señor, él realmente vuelve, Ata dice que tira abraza las columnas del templo, derriba y mata a los filisteos. El Señor vuelve a liberar a su pueblo, pero aquí la vida de Sansón también fue destruida, también se fue, digamos, con ellos, ¿no? Muchas veces nos vamos con el propósito. ¿Por qué? Porque hasta el último no queremos oír, no queremos sujetarnos, no queremos cambiar. Pensamos que bueno, yo ya creí en el Señor, yo creo en el Señor a mí me tiene que aceptar como yo soy, porque yo soy así, este es mi carácter, y ahí es donde está el error, porque la falta de dominio, la falta de oír, la falta de sujetarse, la falta de escudriñar la palabra, de acercarnos al Señor, no con un corazón humilde, porque al humilde el Señor lo va a atender, al orgulloso lo va a mirar de lejos. Y muchos Sansones hay, ¿no?, de que realmente con todo el don y con todo el talento, con un gran propósito, pero andan a su manera, en lo que piensan que es correcto, y tal vez destruyendo más que construyendo. Por eso es bueno acercarnos a Dios, a su consejo, a su palabra, y pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esa verdad, que nos instruya, que nos exhorte, que nos haga vernos en qué debemos cambiar. ¿Qué necesito cambiar, Señor? Heme aquí, Señor, porque eso es lo único que cuenta. Dios te bendiga.